Esta noche vamos a dar inicio a nuestra enseñanza y quiero que vayamos juntos al libro de los Salmos, el Salmo capítulo 11, verso 3. Salmo 11, verso 3, dice la palabra del Señor. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Lo voy a repetir. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Que Dios añada bendición a su palabra y a nosotros la bendición de poder entenderla para nuestra bendición y edificación. Quiero hablarles esta noche acerca del fundamento escatológico. El fundamento escatológico, algo sencillo, pero precisamente importante de conocer en un tiempo como este. Fundamento, lo titulé así, fundamento escatológico. Tal vez usted estará familiarizado con el término, o tal vez para usted será algo nuevo. La escatología es el conjunto de doctrinas que tiene que ver con los eventos del porvenir, con los eventos que tendrán lugar en el fin de la historia humana, en el fin de la historia de la humanidad en este planeta. Y es por eso que es vital y es de vital importancia que nosotros tengamos un fundamento escatológico. Ahora, no pretendo en esta noche, en un mensaje y un tiempo tan corto, establecer y dar a conocer todas las cosas inherentes a los tiempos y a la escatología en su totalidad. No, dicho sea de paso, es una de las materias más complejas para poderlas interpretar y para poder traer una enseñanza balanceada que esté alejada de nuestro criterio personal y que sea, mejor dicho, la palabra de Dios el fundamento. El apóstol Pablo decía, para que nosotros no pensemos más allá de lo que está escrito, o sea, que no llevemos las cosas a nuestra propia imaginación, que no saquemos de contexto la palabra para exprimir un texto y hacer brotar una verdad que yo quiero que se diga. No, pretendo en esta noche darle a usted fundamento escatológico. El pasaje dice: si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En otras palabras, si nuestra fe, nuestras creencias, nuestros artículos de fe, como se nos enseñaba en teología, carecen de fundamento bíblico, entonces ¿qué estamos haciendo? No tenemos un asidero bíblico, un fundamento estable. Por ende, cualquiera lo puede destruir, cualquier viento de doctrina. Pero cuando el fundamento es bíblico, la palabra de Dios es la roca eterna donde el que oye y entiende establece su casa. Quiero que leamos un pasaje de las Escrituras, o mejor dicho, varios versos que están relacionados con lo que quiero disertar esta noche. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 hasta el 17. Muy conocido, pero esta es la segunda escritura que utilizo esta noche. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, no debemos ignorar acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a todos los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor,
que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Estaremos con el Señor siempre, no en el aire con el Señor siempre, juntos con el Señor. Nunca como hoy la doctrina del arrebatamiento de la iglesia ha tomado vigencia, no solo por las circunstancias que estamos viviendo con respecto a la pandemia y por el temor a que estemos llegando al final de los tiempos, que es una gran verdad, pero creo que es una doctrina fundamental para que nosotros anclemos nuestra fe y nuestras convicciones sobre esa verdad. Y como decía, que más que por el temor que inspira la circunstancia que vivimos, esta doctrina acerca del arrebatamiento de la iglesia tiene una vigencia actual por el cumplimiento de los tiempos. Hemos entrado en un conteo regresivo del tiempo. Si tal vez muchos piensan que les sobra tiempo, tenemos que volvernos a las Escrituras para darnos cuenta que ya casi todo está cumplido y que el Señor está a las puertas y que de aquí a poco y el que ha de venir vendrá, tal como lo dice el apóstol Pablo. Pero quiero enseñarle que esta palabra arrebatamiento se utiliza para describir el evento de la traslación de los santos y su reunión con Cristo, para que se cumplan las Escrituras. Esta palabra en el griego, arrebatar, arrebatamiento, o lo que comúnmente nosotros, los que creemos en esta doctrina fundamental de la iglesia, llamamos el rapto de la iglesia. Pero esta palabra se dice harpazo en el griego. Cuando Pablo se refiere a los arrebatados, a los que serán arrebatados por el Señor, aquí, hermano, se usa la frase o la palabra harpazo. Y esto es una palabra que en el griego significa arrebatar. Se traduce como apoderarse o sacar por la fuerza. Incluso también tiene un significado como secuestrar a alguien. Eso es harpazo, eso es arrebatamiento. Y el apóstol Pablo dice que nosotros seremos arrebatados. En otras palabras, seremos sacados casi por la fuerza de este sistema en un momento determinado, cuando el Señor, hermano, regrese por su iglesia. Ahora, en San Juan capítulo 14, verso 3, el Señor hace una promesa clara y contundente a los discípulos y les dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Qué tremendo, porque el Señor está hablando de su partida y el Señor les está diciendo a ellos que no deben tener temor. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y el verso 3 dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy,
ahí estéis también vosotros. Y ese verbo yo estoy no se refiere a algo futuro, Cristo Jesús. Y de aquí pues que nace una enseñanza muy hermosa, porque se nos comparte de que Jesús estaba entrando y saliendo de una dimensión a otra. No quiero hablar sobre a qué lugar se refiere el Señor cuando dice donde yo estoy, como en un tiempo presente y no como en un tiempo futuro, como de un mundo paralelo. Pero en síntesis, lo que yo quiero es decirte que Jesús prometió que vendría para tomar a los suyos, para que nunca más se separaran de Él. Entonces el cuerpo místico, o sea espiritual, que es la iglesia, se unirá a la cabeza, que es Cristo, y nunca más la iglesia se separará del Señor. Nosotros como iglesia, que somos el cuerpo místico de Cristo, en el arrebatamiento se ensamblará la cabeza, que es Cristo, con el cuerpo, que es la iglesia. Porque donde esté la cabeza tendrá que estar el cuerpo, y nosotros nunca jamás nos separaremos de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros que el Señor vendrá por nosotros? ¿Y por qué podemos nosotros descansar bajo una promesa de un arrebatamiento, de un arrebato previo a la llegada de los peores momentos para la humanidad? Bueno, la escritura es clara y podemos nosotros reposar en esta esperanza de que el Señor no nos va a dejar aquí a experimentar los horrores y terrores de la gran tribulación, la cual nunca ha existido en la tierra y la cual la experimentarán todos aquellos que le han dado la espalda a Jesucristo, todos aquellos que aún estando en Cristo Jesús no estaban preparados para ese momento del arrebatamiento. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Por qué podemos estar seguros? ¿Por qué nosotros podemos descansar? ¿Qué es lo que a nosotros nos enseña la Escritura con respecto a esta verdad? Bueno, la Biblia dice, en primer lugar, porque Dios no es injusto, y porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Esa es una razón fundamental en Malaquías capítulo 3 versos 16 al 18. Porque algunos dicen, no, es que al final todos vamos a experimentar esto. Al final nadie va a ser librado. Al final toda la humanidad tendrá que pasar por estos horrores de la gran tribulación. No, pero los que creemos en la doctrina del rapto, creemos que el Señor hace la diferencia entre el que le ama, entre el que le sirve y el que no le sirve. Porque no es posible que haya un trato igual entre aquellos que no temen al Señor. Por eso es que en este tiempo hay un trato con la iglesia, pero hay un trato con el mundo. Y el trato con el mundo es distinto al trato con la iglesia. La iglesia está siendo preparada, mientras que el pecador está siendo llamado al arrepentimiento de distintas maneras. Pero lea conmigo Malaquías 3, 16 al 18. Dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial. O sea, hay un libro que se llama el libro de las memorias, para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y dice, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo prepare, aleluya, mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Oiga, es que al hijo que le sirve, por eso es que yo siempre digo que el trato de Dios
con un hijo nacido, el trato de gracia para con un hijo nacido del agua y del espíritu, no es el mismo trato que tiene con el hombre no regenerado y no salvo, sino que dice que los perdonaré como un padre perdona al hijo que le sirve. Es un hijo que le ha servido, pero necesita ser restaurado. Y luego dice el verso 18: entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quiere decir que Dios hace diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que teme su nombre y el que no le teme. Dios hace diferencias entre el hijo que le sirve y aquel que tampoco le quiere servir. Hay algunos, anótelo, hay algunos que intentando servir al Señor se han equivocado, pero hay otros que jamás se han equivocado porque nunca intentaron hacer nada para el Señor, por ende siempre han vivido equivocados. Yo me puedo equivocar intentando servir al Señor, y de hecho me he equivocado muchas veces intentando, pero hay algunos que están equivocados completamente, han vivido toda su vida equivocados. ¿Y por qué, pastor? Porque nunca han intentado ni tan siquiera servir al Señor. Ahora, escuche, hay una historia en la Biblia que está en el libro de Génesis. Entonces Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Dios hace diferencia entre el hijo y el que no es hijo. Él perdona al hijo que le sirve, lo restaura, pero también al que teme su nombre. Dice aquí entonces, hablando en el libro de Génesis, en el capítulo 19, verso 16, esto es fundamento bíblico, teológico, para que usted entienda por qué nosotros no pasaremos la gran tribulación. ¿Por qué seremos sacados tiempo antes? Bueno, primero porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Ahora mire lo que dice Génesis 19, 16. Cuando se detenía, los hombres tomaron su mano, la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, por la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Génesis 19, 16. Sí, ahí está. ¿Cómo que no? Depende de la versión que usted tenga. Tiene que cambiar la versión, ¿verdad? Entonces, dice la escritura aquí. La escritura dice claramente que Lot se detenía, que Lot se había ido a vivir a Sodoma y Gomorra. Y esas ciudades significa, Sodoma creo que significa incinerar. Me corrigen el versículo, por favor. Y entonces, amados hermanos, dice la escritura que ahí se corrompió su familia. Sus hijas entraron en una relación de yugos desiguales con los hombres de Sodoma, que tenían una serie de prácticas que contradecían los principios de Dios. El homosexualismo y todo el tipo de desórdenes, de inmoralidades se dieron lugar allí en Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia habla de Lot, y la escritura dice que se le llama a él justo. El apóstol Pedro lo describe como un hombre justo, lo describe como un hombre que afligía su alma y que ayunaba y oraba.
dice que él se afligía aún estando en medio de ese sistema tan pecaminoso. Él se quebrantaba, él se humillaba delante de Dios. Y entonces cuando el pecado de esas ciudades subió hasta la presencia de Dios y Dios determina castigarlos por su maldad, entonces se acuerda a Dios de que Lot es pariente de Abraham, el padre de la fe. Por ende es un beneficiario, hermanos, de la salvación. Y lo mandan a sacar a él. Estoy parafraseando toda la historia. La visita de los ángeles a las dos ciudades perversas. Y dice la Biblia que este Lot estaba como medio enredado, porque estaba como titubeando. Dice una versión que titubeaba él antes de salir de ahí, estaba titubeando. Se entretenía, dice otra versión. O sea que habían cosas que él no quería dejar, pero entonces los ángeles lo tomaron de la mano. Y dice la escritura que la misericordia del Señor, la compasión de Dios estaba sobre él. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que nosotros no podemos decir quién se va a perder y quién se va a salvar. Porque aunque estaba en Sodoma, dice que la misericordia del Señor, la compasión de Dios estaba sobre Lot. Y de ahí lo sacaron y le dijeron: huye, escapa. Tiempo después, los juicios de Dios cayeron sobre esas dos ciudades y fueron incineradas a causa de su desobediencia y de su pecado. Entonces aquí ya tenemos dos fundamentos importantes. ¿Por qué Dios nos va a librar? Porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre los que temen su nombre y los que no temen, entre aquellos que son hijos y los que no son hijos. Pero también Apocalipsis capítulo 3 verso 10 nos enseña un pasaje de todos conocidos. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora, y se refiere de una manera única y exclusiva, señalando esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. La versión Reina Valera 60 lo traduce y dice: sobre los moradores, los que morar, los que hicieron de esta tierra su habitación, es que morar es como haberse quedado atrapados, haber convertido la tierra en su hábitat, no haber tenido la mentalidad de entender que hay algo más allá que simplemente el materialismo de acá de la tierra. Muchos dicen que la iglesia estará en la gran tribulación, pero de acuerdo a lo que yo vengo disertando y a esta escritura, la iglesia no estará en el mundo cuando llegue la hora de la prueba. Le quiero contar que esa palabra que dice por cuanto has guardado, esa palabra se dice teros, y en el griego esa palabra significa una vigilia, pero significa también como mantener el ojo sobre algo, los ojos fijos sobre algo. También es como estar prevenido, que implica una fortaleza, que implica, hermano, guardar una profecía. Es como que te dieron una profecía y estás pendiente de lo que te dijeron. Es precisamente eso. La iglesia que va a escapar de la hora de la prueba es la iglesia que se mantiene en las vigilias del Señor. Es aquella que se mantiene vigilante. Recuerda que le dicen a la iglesia del Apocalipsis, a una de ellas: sé vigilante, afirma las cosas que están por caer.
Arrepiéntete, porque si no vendré y te quitaré el candelero. Te vas a quedar sin luz, te vas a quedar sin ministerio y te vas a quedar sin revelación. Tremendo. Pero entonces dice aquí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y la palabra guardar significa atesorar. La palabra guardar significa teros. Es como guardar una vigilia. ¿Sabe? Es como guardar una profecía. Es como mantener los ojos puestos sobre eso. De hecho, el Apocalipsis comienza con una declaración de bendición para aquellos que leen, que oyen y que guardan. Apocalipsis 1:3 dice la escritura: bienaventurados, o bienaventurado el que lee. Hay que leer. La iglesia en este tiempo tiene que ser una comunidad que estudia. La iglesia no puede ser una iglesia que simplemente se está alimentando y nutriendo de prédicas. Está bueno, escuche. Está bueno, aprendamos todos de los que más saben. Pero el que lee, esta bienaventuranza, esta palabra bienaventurado se dice Macarios. Y Macarios quiere decir una bendición completa, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que el que lee, el que oye las palabras de la profecía y el que guarda las cosas que están escritas en ella. Aleluya, porque el tiempo está cerca. Entonces tenemos aquí pues fundamento escatológico para decirle a la gente que si usted viene a Cristo hoy, que si usted lee las escrituras, que si usted guarda la palabra, que si usted está pendiente de la venida del Señor, usted será guardado, protegido de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces hay fundamento en cuanto a lo que creemos. No es una creencia vana, vaga. No es una ilusión de nuestra mente. No es una idea escapista como algunos lo han querido demeritar la doctrina y llegar a decir: no, el rapto es una doctrina que castra la iglesia. Es una doctrina escapista. No, es que hay veces, hermano, que sí, es de acuerdo a cómo usted la maneja. Pero yo no le estoy hablando de un escapismo ante una realidad que vivimos. Yo no le estoy diciendo a nadie, como ocurrió en algunos lugares de Latinoamérica en la década de los 70, 80, cuando el mensaje sobre la venida del Señor era un mensaje del diario. Era el mensaje más, era el mensaje que más se predicaba en el púlpito cristiano. Era el mensaje dominante, era la doctrina dominante del púlpito cristiano. Y que muchos lo llevaron a un extremo equivocado, dejando de trabajar, dejando de estudiar, dejando de prepararse, porque simplemente ellos, no la enseñanza en sí, interpretaron mal la escritura. Pero eso no desvirtúa la doctrina. Es que el hecho es que yo soy responsable de lo que digo, pero usted es responsable de lo que usted interpreta. Yo no soy responsable de lo que usted cree o lo que usted interprete en su casa. Yo estoy siendo responsable de enseñarle la escritura. Entonces el Señor libra a los justos. El Señor ha de librar a la iglesia antes de que llegue este tiempo. Estoy hablando de fundamento escatológico. Y mire lo que dice la escritura. Proverbios 11:8. Yo no te estoy dando una cátedra profunda con respecto, es que estoy yendo paso a paso. Estoy yendo despacio para que me entiendas. Proverbios 11:8 dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Qué tal? Se da cuenta que el justo es librado de la tribulación, y el impío entra en lugar suyo. Aquí vemos que el Señor sacará al justo antes de la tribulación
y que los impíos serán los que vivirán los horrores que se vivirán cuando entre en total manifestación el misterio de la iniquidad, cuando entre en total auge el misterio de la iniquidad, que ahora está escondido y que ahora está vedado, no totalmente, y que se ven unos atisbos de su manifestación, puesto que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay misterios paralelos, de eso voy a hablar en unos días, de los misterios paralelos, porque hay un misterio de la iniquidad, pero paralelamente hay un misterio de la piedad. Grande es este misterio de la piedad, pero este es el misterio de la iniquidad. Y este misterio de la iniquidad, hermano, tiene como protagonista al hombre de pecado, al anticristo. Es un misterio y es totalmente algo que ha estado escondido, algo que está funcionando debajo del agua y algo que ha estado siendo retenido, no por el arcángel Miguel, como dijo alguien por ahí, usando la figura de Daniel cuando estaba allá. No, este poder que está deteniendo la manifestación del hombre de pecado, que Dios lo reprenda, este poder es de la iglesia. La iglesia es la que está ahora acá, porque todavía se estará cumpliendo este tiempo, este espacio para la conversión de los gentiles, que comenzó precisamente cuando Jesús murió en la cruz. Allí comienza este tiempo de los gentiles y que terminará precisamente con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que este tiempo de los gentiles es para usted, mi amigo. Este tiempo de los gentiles es para usted, amiga. Este tiempo de los gentiles es para que todos los que no nacimos de nacionalidad ni de raza judía podamos acceder a los pactos y las promesas a las cuales tenemos derecho en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces venga Cristo esta noche. Entonces vemos que el Señor sacará a los justos y que este misterio de la iniquidad, esta manifestación del hombre de pecado, el anticristo, que va a liderar las naciones y que va a establecer un nuevo orden mundial. Y que esa es una frase pero muy común en estos días. Y que hay cualquier cantidad de enseñanzas por ahí. Pero yo no me quiero desviar e ir hacia el nuevo orden mundial. Quiero seguir hablando sobre esto, porque esta es la manera más sencilla de enseñarte a confiar en el Señor. Isaías 57:1 dice: el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal, ¿quién es arrebatado? Ahí lo dice, sin que nadie comprenda, porque muchos no comprenden que ante el mal, el justo es arrebatado. Es arrebatado el justo. Entonces, antes de que llegue esta hora, la cual es una hora de gran prueba, de gran aflicción y de gran tribulación, los que creemos en el Señor y los que estamos confiando en Él y los que estamos esperando su venida, seremos arrebatados. Si desaparecen estos fundamentos, ¿qué haremos? Tendríamos que enseñarle a usted a sobrevivir en la gran tribulación. Pero yo no le estoy enseñando a sobrevivir en la gran tribulación, porque usted y yo tenemos un destino, que es las bodas del Cordero, que es estar frente al tribunal de Cristo para recibir nuestro galardón. Alabado sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento encontramos figuras como Enoc, sacado antes del diluvio, en el capítulo 5. En el Antiguo Testamento miramos a un Elías arrebatado al cielo, y un Eliseo que se queda para enfrentarse a los 42 muchachos, que son los, precisamente viéndolo en figura, son 42 meses de gran tribulación. Y ese Eliseo que se queda, y entiéndalo desde el ámbito de las figuras, no desde el ámbito literal, porque hermano,
Tenemos que aprender a no exprimir las figuras, pero yo creo que sí vale. Y yo creo que sí aplica. ¿Sabe por qué? Porque vemos un hombre arrebatado y vemos otro que se queda. En este caso, Eliseo le toca enfrentarse a 42 muchachos blasfemos que se burlan de él, que le dicen: sube calvo, sube calvo. Y que no era la calvicie lo que a él lo molestó, sino que le estaban diciendo: sube así como subió Elías, sube así como, vuela hacia el cielo así como voló él. Y él se vuelve y los maldice. Y son 42 y salen 2 osos y los devora. Entonces vemos pues que en el Antiguo Testamento encontramos muchos que fueron arrebatados. La Biblia habla de Elías y dice que aquel hombre, aquel siervo del rey Acab, dice que cuando fue a buscar a Elías y lo encontró, Elías le dijo: ve y dile a Acab, aquí estoy, que hoy me voy a manifestar a ti. Pero entonces él le dice: no, mira, el caso es que cuando yo vaya, el Espíritu te arrebatará y te pondré en otro lugar donde yo ya no sepa. En otras palabras, es un arrebatamiento como hemos aprendido, esos arrebatamientos horizontales, que son no al cielo, sino de un lugar a otro. Ya existían esos arrebatos y ya existían esos arpazos en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos cosas interesantísimas, tremendas. Es la palabra arpazo, arrebatar. Y arpazo significa arrebatar. Se dice arpazo del acto del Espíritu del Señor, por ejemplo, en Hechos 8:39. Para aquellos que no creen y aquellos que dudan que el Señor va a arrebatar a su iglesia, pues ya existieron los arrebatamientos. Hechos 8:39. Hechos 8:39. Lo tenemos rapidito, por favor. Hechos 8:39 dice: al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Allí la palabra que se usa es arpazo. Y dice: y no lo vio más el eunuco, que continuó gozoso su camino. Entonces vemos que Felipe es arrebatado por el Espíritu y llevado a otro. 2 Corintios capítulo 12, verso 2. Estoy hablando de fundamento escatológico esta noche. 2 Corintios capítulo 12, verso 2 dice, y el verso 4: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo y no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue como arrebatado hasta el tercer cielo. Yo que usted lo debería estar anotando, porque todas esas citas le van a servir a usted para defender, para tener una buena apología frente a los que discuten que el Señor no volverá. Bueno, Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Felipe fue arrebatado por el Espíritu. Sí, del retorno al Señor se habla. Allí donde dice 1 Tesalonicenses 4:17, dice que nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados previo la resurrección de los muertos. Y con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, nunca jamás nos volveremos a separar del Señor. Y allá en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 5, hablando de la mujer del arrebatamiento del hijo de la mujer. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Arrebatamiento. Arrebatamiento. Puedo seguirle hablando, ¿sabe? De esta palabra que es interesante. Pero déjeme avanzar un poquito porque el tiempo se me va. En estos días hay una gran proliferación de doctrinas falsas. Y nosotros tenemos que tener un gran cuidado con respecto a las doctrinas falsas. Y como, ¿sabe por qué estoy enseñando esto? Porque yo sé que en este momento no vamos a regresar tan rápido a la iglesia. Y que para mí es vital que usted esté preparado para la venida del Señor. Y como le decía, hay una gran proliferación de falsas enseñanzas y de falsos maestros, que son señales, ya que si usted va al libro de San Mateo capítulo 24 verso 1, San Mateo 24 verso 1,
Por favor, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Siga adelante, por favor. Dice la escritura, mas respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba hablando de una profecía que iba a suceder en el año 70 después de Cristo, después de que él había sido quitado. Pero en lo que sigue, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. La otra versión dice en secreto. Quiere decir que para entender las cosas escatológicas hay que estar en lo secreto con Dios, no en el Facebook, no metido buscando todos los mensajes de todos los predicadores. Sigue, deja el texto, por favor. Dice: y se le acercaron los discípulos en privado, o sea, en lo secreto, diciendo: dinos, ¿quieres entender cuándo serán estas cosas? Métete a lo secreto con Dios. Si no, vas a tener un plato de espaguetes en tu cabeza de confusión. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal? Primero preguntan un asunto de tiempo. Segundo, piden una señal visible de su venida y de la consumación de este siglo. Primera respuesta de Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Mire que Jesús comienza a descifrar el enigma y a responder a sus preguntas con algo tan sencillo: mirad que nadie os engañe. Pero fundamental, en estos días que estamos viviendo, hay tanta confusión doctrinal sobre la venida del Señor. Hay tantos temas que salen en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Grandes discusiones sobre temas escatológicos. Pero vemos también que, hermano, son como una señal. Yo creo que los predicadores tenemos que tener y reconocer nuestros límites. Hay cosas que yo honestamente no sé. Y no hay nada de malo en decir no sé. Esto es importante para que usted no sea engañado y no engañar a otros. El hecho de que usted reconozca sus límites. Pero cuando entramos en materias que no dominamos, cuando entramos a querer nosotros hurgar, por usar un hondureñismo, hermano, queremos nosotros manosear la doctrina, empezamos a desviar de la fe a los que nos oyen. Entonces no puede ser así. Hay un pasaje en las escrituras, en Hechos 23:10 aparece un pasaje que dice: como hubo grande disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. Aquí hay un punto importante. Miren, note esto. Pablo está delante, creo que era de Félix, y dice que fue llevado allí para ser enjuiciado. Por un lado estaban los saduceos y por el otro lado los fariseos, y por ahí andaban también los feos. No, eso no dice la Biblia. Pero los saduceos eran parte de un grupo religioso de los judíos que creían en la resurrección, en los ángeles, en lo sobrenatural de Dios. Los saduceos, por el otro lado, no creían ni en la resurrección, ni creían en otras cosas, como en la vida más allá. De hecho, muchos de ellos discutían algunos aspectos porque tenían una serie de incongruencias. Pero estos dos grupos, y Pablo, que había sido educado a los pies de Gamaliel, aquel gran maestro venerado en Israel, y que era maestro de los fariseos, Pablo, sabiendo esto, dijo: voy a sacarle ganancia. Y él dice: yo no estoy aquí porque he blasfemado, no estoy aquí porque he hecho algo malo. Estoy parafraseando por razones de tiempo. Pero Pablo dice: el Señor me habló, y empieza a narrar y a contar su experiencia de conversión.
Y dice él acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la esperanza de la resurrección, estoy siendo juzgado aquí. Y dice que entonces los fariseos y los saduceos entraron en una discusión y en una polémica. Note usted qué tipo de cosa lo que había allí. Una polémica doctrinal. Había una discusión teológica. Unos decían que si le habló un ángel, y que si Dios le ha hablado, y que si miró una visión. Porque los saduceos no creían, pero los fariseos sí. Y dice que casi lo despedazan. Ahora, lo que yo quiero enseñarle es que en medio de todo eso vienen y lo arrebatan. Mire, y para que no fuera despedazado en medio de esa discusión, quién sabe si en estos días, en medio de tanta discusión teológica, así como hay una gran cantidad de información sobre la pandemia que no tiene ningún fundamento científico, ningún fundamento real, y que prolifera por todos lados y que produce confusión, desánimo y temor, así también hay demasiada doctrina que está sin equilibrio, sin fundamento, desviando la fe de los santos, confundiendo a la iglesia, desviándonos a pensar, a saber qué cosas. ¿Quién sabe si en medio de toda esta discusión entre los que creen que no va a venir y los que sí creemos que va a venir, el Señor no arrebate su iglesia, así como arrebataron a Pablo? Gloria a Dios. Tengo 46 minutos predicando y tengo aquí dos cosas más, porque estoy hablando de fundamento escatológico. Ya vistes en el libro de los Salmos, en el Salmo 1, creo que el verso 6 por ahí dice que no se levantarán los impíos en la congregación de los justos. Algo así dice. Si me ayudan con el texto, ellos no tienen parte con la iglesia, ¿verdad? Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores. ¿A dónde? En la congregación de los justos. Ahora, solo quiero hablar de dos cosas, del orden de estos eventos que van a ocurrir. Primero, la resurrección de los muertos en Cristo. Esto no incluye a los santos del Antiguo Testamento, es solo los que durmieron en Cristo. Porque todos los santos del Antiguo Testamento ya fueron resucitados en la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 27 versos 50 al 53 dice así: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Gloria a Dios. Ellos, cuando Cristo es la primicia de los que resucitan, es el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Porque antes de Cristo hubieron otras resurrecciones, pero ¿sabe qué? Todos murieron, eran como presos sueltos bajo fianza. Pero Jesús resucitó para nunca jamás volver a morir. Y mire lo que dice, que cuando Jesús resucita, después de la resurrección del Señor, allí lo dice en el verso 53. Después de la resurrección de Jesús, dice que estos muertos, estos santos del antiguo pacto que habían muerto, resucitaron. Y dice que entraron en la ciudad. Habría que ver qué fue lo que fueron a hablar y qué fue lo que fueron a decir a la gente, cuál fue la experiencia, qué contaron. Alguna gente dice: yo creo en Jesucristo solamente si hay alguien que haya ido y haya vuelto. Pues Jesús dice en el libro de Apocalipsis: yo estuve muerto, pero he aquí que vivo. Entonces no tienes excusa esperando encontrarte con algún amigo tuyo que se murió y que no es que estaba muerto, sino que andaba de parranda. No, Jesús murió, pero está vivo.
Y Él te puede, por eso Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me queda un minutito nada más. Y dice que ellos entraron en la ciudad de Jerusalén. Pero esos que entraron en la ciudad de Jerusalén son un tipo de los creyentes en Cristo. Son un tipo de nosotros. Fueron como una sombra anticipada de lo que nosotros viviremos un día cuando entraremos por las calles de Jerusalén. Así como ellos resucitaron después de la resurrección de nuestro Señor y entran por las calles de Jerusalén, aleluya, cantando, alabando al Cordero. Así ellos se convierten también en una sombra de lo que será el creyente resucitado en el día postrero. Cuando venga el Señor en su venida, en su regreso, mejor dicho, en el arrebatamiento. Por eso dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 8, dice: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Fue cuando Jesús descendió a las partes bajas del infierno y saca a todos los que estaban en el paraíso y que se quedaron allá, estos salvos del Antiguo Testamento, y luego los lleva hacia el cielo, puesto que el mismo Edén que un día estuvo allá y que fue contaminado y luego trasladado a la tierra, ahora fue llevado por Jesús y es vuelto a su lugar original. Por eso se habla del paraíso, el Edén, un lugar que está en el cielo. Y esta expresión que ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra, y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poderlo llenar todo. Todos los salvos, termino acá, todos los salvos en el Antiguo Testamento fueron ya resucitados después de la resurrección del Señor, porque era la primicia de los muertos. Muchos piensan que los que murieron en el Antiguo Testamento sin conocer a Cristo esperan una resurrección complementaria para ser salvos, pero la Escritura dice que ellos fueron salvos por Cristo. A ver, ¿cómo cree usted que se salvó Abraham? ¿Por Cristo? Pues sí, por Cristo. Porque en la Escritura salvación solamente es por Cristo. Como en la Escritura también poder es el Espíritu Santo. Y primera Pedro, mire, déjeme decirle algo. Porque todos ellos tuvieron una experiencia con el Cordero, no a la manera suya y mía, pero tuvieron una experiencia con el Cordero. Y el Espíritu de Cristo operaba en ellos. Así lo dice la Biblia, primera Pedro 1:10 al 12. Interesante. Primera Pedro 1:10 al 12 dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron y indagaron. O sea, que ellos investigaban, ellos querían saber, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. El Espíritu de Cristo estaba en ellos. No era una inspiración humana, no era una imaginación. La Escritura dice, por ejemplo, la Biblia dice, Jesús habló de Abraham, por ejemplo. La Biblia dice que Jesús les dijo a aquellos: miren, Abraham vio que mi día y se gozó. Bendito su nombre. ¿Sabe quién miró a Cristo? Y lo miró levantándose de los muertos. Job 19:25, ¿cómo dice? Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo, que al final se levantará del polvo. Yo sé que mi Redentor, él vio a un Redentor, a un Goel, levantándose del polvo.
Y dice él en el próximo versículo, dice: yo sé que con mis ojos lo veré y no otro, y aunque esta mi piel esté deshecha. Mire cómo Job tuvo una visión del futuro. Dice: y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él está hablando de una resurrección, hermano. Qué lindo. ¿Sabe quién miró al Señor? David. David dice en muchos salmos, dice: veía yo al Señor a mi diestra, por lo tanto no seré conmovido. David escribe el Salmo 22 y describe exactamente las escenas de la cruz. ¿Sabe quién vio al Señor? Moisés. Moisés dice que dejó a Egipto y escogió los vituperios de Cristo. O sea, ¿cómo? ¿Qué vituperios de Cristo si ni sabía quién iba a ser el Cristo? Pero dice que escogió los vituperios de Cristo, menospreció los placeres de Egipto y las riquezas que le ofrecía el sistema, y escogió los vituperios de Cristo. Se da cuenta, Jacob allá luchando con un ángel que no es otra cosa que una teofanía. Aquel hombre llamado Josué que mira al Señor y se postra. Aquel otro hombre llamado el padre de Sansón, llamado Manoa, que le pregunta: ¿y tu nombre cómo es? Admirable, le dice. ¿No dice Isaías que será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz? ¿Qué le parece? Estos son los salvos del antiguo pacto. Y yo quiero cerrar aquí porque el tiempo se acabó y hoy me robé 6 minutos, pero esta es la bendición de ser el pastor, porque si se pasan los otros ya los estoy censurando, ¿eh? Dice 1 Tesalonicenses 4:14: porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Hay 2 cosas que van a suceder. Tal vez el domingo termino esta enseñanza maravillosa. Fundamento escatológico. Creo que te ha quedado por lo menos un poco más claro, y si has anotado algunos versículos, tendrás una poderosa herramienta para poder estudiar de manera ordenada algunas cosas. Padre, gracias por tu palabra, que nos da fortísimo consuelo en estos tiempos. Gracias porque podemos creer, Señor, que de la misma manera como viniste a morir a la cruz, volverás, pero ya no en relación con el pecado, sino para llevar a los tuyos. Vivimos los días finales, Señor, y queremos, Señor, pedirte perdón por todos nuestros pecados. Pedimos, Señor, limpieza de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Pedimos, Señor, confianza. Pedimos, Señor, que nos des convicciones profundas en estas verdades que están en tu santa palabra. Señor, que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, porque tú dijiste en su palabra, Señor, en verdad os digo que a muchos no verán la muerte, seremos transformados. Como dice Pablo, aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Bendigo a mis hermanos. Da fe y trae confianza. Trae seguridad de la salvación eterna, Señor. Trae fortaleza. Trae sanidad al enfermo, en el nombre de Jesús. Trae fundamento bíblico, Señor, en las mentes y los corazones, para que no pensemos más allá de lo escrito. Señor, bendigo a tu pueblo en esta noche y lo declaro protegido y guardado, y que si hoy es tu regreso, nos encontraremos contigo para estar para siempre, en el nombre de Jesús.
Si quieres aceptar a Jesús, repite conmigo esta oración. Si no estás listo, Señor Jesús, en esta noche reconozco mis pecados. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal y te ruego que me limpies. Si te quieres reconciliar, dile así al Señor: Padre, vengo a ti por medio de la sangre de tu Hijo para pedirte perdón, para reconciliarme contigo, porque he creído tu santa palabra. Y creo, Señor, que tú nos librarás de la hora de la prueba. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos en todas partes. Un abrazo, bendiciones. Nos encontramos el domingo en el altar de intercesión y el domingo a partir de las 6 de la tarde. También, si quieres llamar para aceptar y hiciste esta oración, 9680-8501, 9680-8501. Una vez más, 9680-8501. Dios te bendiga, Dios le guarde.